Tenemos aquí un toro, un tramo de superficie tórica enlazada a un cilindro. Un toro es como un trozo de donuts, o sea, una circunferencia que gira en torno a un eje, de manera que el eje de la circunferencia sobre el que gira no pasa por el diámetro de la circunferencia, y vamos a enlazarlo con este cilindro. De manera que dibujamos entonces la intersección de ambos. Imaginamos que una tubería entra en otra y que tienen estos diámetros, ¿no? Entonces vamos a calcular qué forma debe tener esta curva ladeada, que sería la continuación del cilindro que intercepta aquí a este otro cilindro, bueno, a este otro toro, ¿no? Vale. O sea que se reduce a dibujar el toro, por ejemplo, en planta y alzado, y dibujarlo también el cilindro y obtener el desarrollo o despliegue o extensión de esta figura sobre el dibujo para construirlo en papel y meterlo aquí que encaje perfectamente, ¿no? Entonces, si dibujamos esto necesitaríamos pues un calibre para medir esto bien, pero bueno, vamos a hacerlo así en plan informal. Entonces cogemos el diámetro, pues esto viene siendo de 75 más o menos. Entonces cogemos aquí, marcamos los 75, es algo grande, pero bueno, vamos a hacer una vertical para tener la referencia de las verticales y horizontales. Entonces tenemos aquí el arco del que dibujamos esa circunferencia con diámetro 75 milímetros. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. O sea que viene desde este punto, desde el punto 0 al punto 7,5. Vale. Y ahora necesitamos también saber aquí, respecto a otra circunferencia, dónde estaría el centro, ¿no? O sea que necesitaríamos calcular la intersección de esto con esto. No tenemos elementos para medir con precisión, pero bueno, podríamos hacer aquí dos secantes y ver ahí la intersección de esas dos secantes, ¿no? Entonces tendríamos, o sea que si tenemos el arco, medimos aquí ese arco con las dos secantes, una secante y otra, la intersección de las dos mediatrices me da el centro de curvatura, ¿no? Que por este arco, que parece coincidente con esto, a ver, tenemos que buscar la circunferencia coincidente. Bueno, pues podría ser que viniera aquí a 26, ¿no? Entonces marcaríamos sobre esta vertical este pequeño arco. Ya digo, esto es muy impreciso, no tenemos aquí material para medición precisa, pero eso quiere decir que el centro de curvatura de ese toro será este. Bueno, y por tanto ya podemos venir aquí y hacer este otro tramo del toro, que vendría por aquí. Bueno, o sea que vendría por aquí y esto vendría por aquí. Bueno, pues esta es la superficie tórica y podemos indicarlo marcando en el punto medio de este segmento de 75, 37, bueno, podemos hacer la mediatriz. Entonces el punto medio, hago aquí este segmento, este arco y este otro arco, y tengo ahí el punto medio, que es la intersección de esos dos arcos de cada lado. Produce aquí la ortogonal, la mediatriz es el punto medio, y puedo marcar aquí, según la normativa del centro, hago una línea con segmento mayor y menor para indicar que ese es el eje de revolución de la superficie. E imaginando aquí una línea ortogonal desde este punto hasta un punto del arco, pues tengo entonces que aquí ya puedo dibujar esa especie de lemniscata que haría algo como esto, así, para indicar que es el trozo de toro, ¿no? Según la normativa, ¿no?
y aquí también podría indicarlo. Entonces voy a hacer el arco un poco mayor, aquí el arco, y lo traigo por ejemplo hasta aquí. Entonces igual que aquí hice esto, pues puedo hacer aquí invertido, o si quiero aquí la parte visible, ¿no? Si nos fijamos, viene por aquí, y ahora haciendo aquí otra línea, pues puedo marcar aquí también la posición de este otro arco. Bueno, pues tenemos ahí el trozo tórico que intercepta ahora a esto, y el diámetro de esto era 4 más o menos, con lo cual si cojo aquí, a ver, hago una perpendicular, aquí a esta línea, y cojo 2 centímetros de cada lado, con lo cual esa será, pondría la sección del cilindro, ¿no?, que vendrá en anchura desde este punto hasta este. Por tanto, el cilindro vendrá dado por 2 líneas verticales, proyectado ahí, las 2 verticales por estos puntos que vendrán por aquí y por aquí. Vale. Bueno, por último dibujamos también esto en el alzado, hacemos el grosor de esto. Entonces tendremos la circunferencia correspondiente a este grosor, entonces proyectamos este punto, por aquí. A ver, terminamos aquí de hacer esta horizontal que viene por aquí, y proyectamos el extremo, marcamos la posición del centro de la circunferencia, vamos a poner aquí por ejemplo, y ahora tenemos que el toro proyectado aquí pues será una circunferencia, aquí esta sección del toro será esta circunferencia que ya marcamos aquí. Bueno, pues esta será la sección tórica, que es una circunferencia que gira en torno al eje que está aquí, ¿no? Y el toro continuaría por aquí, o sea que esto sería discontinuo, pero bajando aquí una vertical, el toro vendría por aquí continuo, ¿no?, por aquí también continuo, aquí una vertical, ese será el toro y esto será discontinuo, ¿vale? Con lo cual aquí también podríamos hacer el cierre así, de que hacia aquí abajo viene la superficie tórica. Por último cogemos esta misma anchura y marcamos aquí la posición de esa anchura para la entrada del cilindro, haciendo ahí 2 líneas en vertical, ¿vale?, que ya trazamos, con lo cual tenemos aquí la entrada del cilindro que viene por aquí. Bueno, pues ya sabemos que el punto más entrante es este, ¿no?, y por tanto ya lo podemos proyectar aquí mediante una horizontal, ¿no? Entonces hago aquí la horizontal y tengo que ese punto entrante es este, ¿vale?, porque es aquí, esto es la parte que sube más, mientras que esta es la parte del punto interno, ¿no? Vale. Aquí está la parte, y este punto lo puedo proyectar aquí también, ¿vale? Con lo cual tendríamos aquí que entraría ligeramente, ¿no? Vale. Bueno.
Bueno, por último hacemos el desarrollo de este cilindro, ya que es el que nos interesa. Imaginamos aquí ahora este cilindro y lo mismo aquí. Y ahora imaginamos entonces, al hacer este desarrollo lo vamos a colocar aquí. Entonces vamos a cortarlo por aquí. Hago aquí una horizontal por aquí y lo vamos a hacer desde aquí. O sea que tenemos aquí la base de ese cilindro que queda aquí desarrollada y partimos de este punto y cogemos la longitud, ya sabemos que es 2πr, o sea diámetro por pi, ¿vale? Con lo cual el diámetro 3/14 veces. Cogemos el diámetro una vez, dos veces, tres veces y ahora de 10 partes, o sea, de estas 10 partes cogemos 1, esto sería 1, 2, entonces 1,5 es esto, 1,4, 3, 14, o sea, 3,14, o sea que esto sería, Andreas, 1,4 para estos 10, ¿vale? Sabiendo que esto es 1, 2, etc. O sea que 1,4 queda aquí. Entonces deberemos aumentarle este trozo y por tanto lo podemos poner de este lado o de este otro. Lo voy a coger y lo voy a colocar, ya que nos cabe aquí, pues mismo lo voy a pasar mediante un giro, bueno, sin giro, aquí lo voy a trasladar cogiendo la distancia. Bueno, pues ya sabemos que este es el desarrollo, a ver si no corta la figura, el desarrollo de este cilindro. Y por último hago dos líneas en vertical, entonces cojo aquí una vertical y cojo aquí otra vertical. Bueno, ya tengo la anchura del cilindro y ahora tendré que ir proyectando los puntos, ¿no? Entonces puedo dividir esto, por ejemplo, en un número de lados. Vamos a dividirlo, por ejemplo, en... Cogemos una de estas circunferencias y hacemos aquí la horizontal y marcamos aquí una división angular equitativa. Entonces hago aquí la línea horizontal, trazo el arco, la semicircunferencia y en esta semicircunferencia defino entonces ahí la posición de medidas angulares, o sea que estoy haciendo un abatimiento de la sección, de media sección del cilindro, ¿no? Entonces en esa media sección, aquí por ejemplo, coloco el eje hasta el final, con lo cual puedo dividir a ella medidas iguales, ¿no? Entonces tengo aquí esto, marco estas divisiones, voy a hacer por ejemplo estas 6 divisiones en la semicircunferencia y entonces ya tengo que aquí queda por ejemplo un punto, aquí quedará otro, aquí otro y aquí otro y este de aquí. Bueno, pues esas son las divisiones y son las líneas que me van a marcar. Entonces si proyecto esto con una vertical y si proyecto esto con una vertical basta con hacer dos, pues ahora tengo que esto queda exactamente a esta altura, ¿no? Podemos hacer la altura a la que viene esto, ¿no? Vale. Entonces vamos a coger esas alturas. Podemos hacerlo en dos direcciones, ¿no? Vamos a hacerlo. Esto va a tener aquí este punto, ya lo proyectamos mediante una horizontal
con lo cual es otro punto que tenemos, ¿no? Vale. Ya que esto entra y va a venir por aquí, de manera que aquí va a tener una curva. Entonces, bueno, vamos a calcular estos dos puntos, ¿no? Y estos dos puntos necesitamos saber a qué altura están, o sea, esta altura. Vale. De acuerdo. Bueno, y vemos que esta altura corresponde en realidad a este punto, y esta es la medida, ¿vale? Con lo cual, esta medida deberemos cogerla exactamente aquí, ¿no? Ya que esta es la longitud, o sea, si giramos esto, si nos fijamos, esta altura es la que nos da aquí, pues esta medida, ¿no? Entonces debemos cogerla exactamente aquí, ¿vale? O sea, por aquí, esta es la longitud. Entonces, si cogemos esta medida, voy a llamarla h1, esta medida es la que corresponde aquí a esta medida, ¿vale? O sea que quedaría exactamente sobre esta línea a esta altura que marco con el compás, ¿vale? De acuerdo. Entonces vamos a verlo en 3D. Entonces decía que el cilindro viene por aquí, así. Vale, viene por aquí, imaginamos la mitad del cilindro y estamos haciendo la generatriz que queda exactamente a esta altura. Entonces necesitamos hacer la sección del toro exactamente a esta altura, ¿vale? Y esta altura, entonces la altura que hemos cogido como h la colocamos aquí y el plano que corta según esta altura, ¿no? ¿Vale? Es el plano que viene por aquí y que pasa por este punto, ¿vale? O sea que sería el plano, si giramos esto hacia aquí. Bueno, pues decíamos esto, aquí vamos a cortar por este plano y este plano va a cortar al toro exactamente a esta longitud, ¿no? Entonces esta longitud pues viene por aquí y corresponde en realidad, este punto es el de intersección, no tiene nada que ver, pero decíamos que esta altura es la que íbamos a colocar aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, esta altura, si hacemos aquí la sección de la superficie tórica, pues vendría por aquí, ¿vale? Eso quiere decir que como el toro viene por aquí, necesitamos saber la posición exacta para esta altura, ¿no? O sea que lo vemos como tiene esta sección a esta altura y aquí tenemos realmente un alzado de la figura. Vamos a marcar más claro el alzado poniendo aquí la posición del plano, ¿no? O sea que este será nuestro alzado para entenderlo mejor, ¿no? Será una vista auxiliar realmente. Pues dijimos que tenía esta altura, pues viene por aquí y vemos que corta la circunferencia exactamente al hacer aquí la horizontal en este punto. Y si ahora cogemos la otra altura, llamaremos h2, entonces corta a la vertical también aquí en este punto. Entonces hacemos por aquí la horizontal y corta aquí en este punto. Bueno, pues estos dos puntos, este punto de aquí y este punto de aquí, que marcaremos claramente, son los que definen la posición de las circunferencias, ¿vale? Porque son las dos alturas reales por donde estamos cortando, que corresponde a estos puntos, al punto A y al punto B, ¿vale? O sea que serían este, punto A y punto B. Como vemos, el punto A está a esta altura del eje central y B está a esta. Y por tanto, si proyectamos este punto aquí y proyectamos este punto aquí, para ser más exactos lo haremos aquí, que es donde lo necesitamos. Tenemos A queda aquí y B queda aquí. Aquí. Bueno, pues proyectados ahora aquí ambos puntos, tenemos que corta aquí y por ahí pasarán las dos circunferencias de sección horizontal que quedan exactamente a esa altura, ¿no? Entonces hacemos las dos circunferencias tóricas, una viene por aquí y la otra viene por aquí,
y como vemos la más pequeña es la que quedará cerca del contorno y cortará aquí a esta línea, y la que viene por aquí corta más arriba y es esta, con lo cual ya tenemos ahí 3 puntos: intersección de esta línea con esta, intersección de este arco, de esta línea con este arco, que es esto, con lo cual esta es, entrando por aquí tangente a esta horizontal, esta es la curva de intersección. Vale. Y aquí tendrá su simétrica, o sea, el simétrico de este punto, etcétera, ¿no? Entonces, los simétricos ya los podemos trazar aquí con el compás desde cualquier punto, puede ser de este o desde otro. Entonces tenemos esta medida de aquí a este punto que corta aquí, y esta de aquí a aquí que corta al arco aquí, y esa es la intersección de la figura ya. Bueno, pues esa será ya la intersección del cilindro con el toro, ¿vale? Y viene por aquí. Bueno, y si proyectamos esos puntos, pues también ahora tenemos que marcar aquí la posición de esas horizontales, que son horizontales, y ahí están proyectadas, como vemos, sobre este plano horizontal, y tenemos B, pues queda sobre esta línea, sobre esta sección, vale, y habrá que proyectar estos puntos. Entonces tenemos el B, el más alto, cogemos este punto y quedará exactamente, al hacer una vertical, aquí al lado del rojo, ¿no? Mientras que A proyectamos este punto y queda aquí al lado del rojo, también aquí. Por lo tanto, esta será la zona de entrada hasta aquí. Como vemos, es tan pequeña la entrada que aquí sería su simétrica, ¿no? Es tan pequeña que va a ser muy difícil hacer con precisión esto, ¿no? Pero aquí tendríamos luego del otro lado lo mismo, ¿no? Ya que es simétrico respecto a este eje. O sea que este punto lo pasaríamos otra vez con compás aquí abajo y el otro igual, teniendo ahí ya la intersección del cilindro con el toro, ¿no? Bueno, pues hecha ya esta intersección, ahora ya solo tenemos que pasar estas medidas. Como vemos, con tener un cuadrante nos llega porque son 4 iguales, entonces hay que dividir esto en 4 partes. Lo dividimos en 4 partes y cogemos las medidas. Entonces vamos a coger, para ser más precisos, de 2 en 2. Entonces tenemos aquí 2, 4, 6 y 8. Unimos el punto 8 con el final. A ver, este no era este el punto, o sea que no nos vale eso. Deberemos coger, a ver, bueno, tenemos que hacer aquí la línea vertical. Entonces hacemos aquí la línea en vertical y las divisiones deben venir a partir de esta recta. Entonces cogemos aquí 2, 4, 6 y 8 y unimos el punto 8 con el final. Ahora sí, de esta manera tenemos ya, bueno, realmente hemos hecho dentro de 1, 2, 3, 4 las 4 partes. Ahora dentro de una de estas 4 habrá que dividir en 3, ¿no? Habría que dividirlas todas entre 3, pero bueno, en principio vamos a hacerlo así por partes. Entonces haremos una paralela y ya tenemos las 4 divisiones por el teorema de Tales. Entonces aquí tenemos la primera línea, la segunda y la tercera, con las 4 divisiones. Vale. Y una vez ya que tenemos esas divisiones, hacemos líneas verticales por cada uno de esos vértices. Entonces tenemos aquí la primera línea en vertical, la siguiente y la siguiente. Bueno, pues ya tenemos prácticamente resuelto. Ahora ya solo hay que pasar las medidas estas, ¿no? Entonces si empezamos, por ejemplo, en el tramo más largo, hemos empezado a partir de aquí, de esta línea, entonces la marcamos aquí, la sección que viene por aquí,
y cogemos la distancia del tramo más largo, que es desde este punto hasta este punto, y ya lo colocamos aquí. Y entonces tenemos el más corto será el siguiente, y luego el más largo se vuelve a repetir, y otra vez se vuelve a repetir el más largo, ¿no? Y ahora cogemos el más corto, que es desde aquí hasta aquí, y viene desde este punto hasta este, y desde este punto hasta este. O sea que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no? Tenemos este punto y el de abajo y estos dos, ¿no? Lo que pasa que este y este son el mismo, ¿no? Por eso son 4, ¿no? Bueno, por último, teníamos aquí 3 divisiones iguales, angulares, a 30 grados. Entonces habrá que dividir uno de estos en 3 partes. Entonces cogemos ahora otra vez lo mismo. Hacemos una línea. Esta misma nos vale. Aunque bueno, es mejor coger una ya con los 3. Entonces cojo aquí los 3 centímetros. Por el teorema de Tales. 1, 2 y 3. 3. 1, el 3 con este punto, y ahora por los otros 2 puntos hago paralelas. Entonces al hacer las líneas en paralelo, pues tengo las 3 divisiones aquí. Con lo cual, si hago aquí por estos 2 puntos paralelas, pues ya tengo entonces ahí las 3 divisiones sobre las que debo tomar esas medidas. Entonces tengo aquí esta línea en vertical y esta línea en vertical. Y ahora, si nos fijamos la siguiente medida, aquí están en verdadera magnitud. La siguiente pues será desde este punto hasta este punto que calculamos. Y la siguiente será desde este punto hasta este que calculamos. A ver, hasta aquí. Bueno, esa será entonces ya la curva que sale de aquí, tangente a esta horizontal, pasa por esos puntos y viene por aquí. Y ahora tendríamos que hacer la simétrica y repetir ese tramo aquí, y ya está completo, con lo cual se terminó el ejercicio. Entonces podríamos hacerlos simétricos, ¿no? O también podemos recortar esto, y una vez que lo recortamos, bueno, vamos a hacerlos simétricos. Entonces cogemos aquí medidas iguales. Pues tenemos esta medida desde aquí hasta aquí, y esta medida también igual, y hacemos los simétricos. Entonces, cogiendo por ejemplo esta medida, la paso para aquí, cojo la siguiente y la paso para aquí, con lo cual ya tengo ahí, al hacer líneas en vertical, las intersecciones y sus simétricos, ¿no? Y así ya tengo la mitad de la figura, no la tengo que recortar varias veces. Entonces tengo aquí ese punto y tengo aquí este punto. Bueno, pues esos serán los puntos de esa curva que se enlaza y que entra ahí tangente. Vale, con lo cual, si recorto esa curva, aquí también entrará tangente, la puedo ya adaptar al cilindro, ¿no? Que era lo que quería hacer. Entonces, para no tener que repetir la simétrica de toda esta respecto a este eje, pues recorto la figura y coloco aquí el eje de simetría. Ahora vamos a marcarlo bien para que nos lo doble exactamente, y ya tengo resuelta la figura. Bueno, pues doblo el papel por aquí, ahí tengo el eje de simetría y recorto la figura y ejercicio terminado, ¿no? Entonces corto la figura traigo por aquí la curva, vamos a cortar así para hacerlo con más comodidad.
Entonces tenemos ahí ya la superficie que se va a enlazar con la otra. Y por último recortamos aquí la curva que pasa por esos puntos. Hasta que llega aquí arriba. Bueno, pues este ya es el desarrollo del cilindro que se adapta a ese hueco tórico, ¿vale? Que ya digo que los puntos están tan cercanos que es muy difícil ajustar bien, pero ya para concluir pegamos los extremos y ya tenemos el desarrollo de la figura. Entonces tenemos aquí una superficie enlazada por esta generatriz. A ver, lo mejor es colocarlas así. Bueno, pues aquí la tenemos ya. Este es el trozo de cilindro que se enlaza al toro. Vale. Y por tanto la parte más entrante, como vemos, es la que se enlaza por aquí. O sea que es la que quedaría aquí arriba. Y luego tenemos las otras partes. Esto tendría que tener, vale, ponerlo así para facilitar el pegue. Pues tenemos aquí ya... A ver. Entonces, para que se ajuste mejor y sabiendo que esto era el cilindro, ¿no? Entonces lo tenemos así y ya esta forma se adecua mejor y ya lo colocamos ahí de manera que lo enlazamos lo mejor que podamos, ¿no? Entonces ahí tenemos las líneas de definición y como vemos ahí la línea que entra tangente a esta línea y la superficie que debe enlazar ahí con el trozo tórico, ¿no? Que era lo que queríamos, ¿no? Pasando ahí por esta línea central, ¿no? Ya que esto no vale, por ejemplo, si coloco aquí no tiene nada que ver, pero por la línea meridiana que teníamos aquí, pues esto era lo que facilitaba ahí el enlace, ¿no? Vale. Bueno, pues ahí lo vemos, enlace de cilindro con toro, ¿no? Vale. Ahí lo vemos con más precisión, ¿no? Y eso es lo que buscábamos, ¿no? Hacer el enlace de la superficie cilíndrica con la superficie tórica, ¿no? Cálculo geométrico algo farragoso, pero bueno, y una vez ya que lo tenemos, pues es fácil entender que esas secciones horizontales nos iban a definir por esas alturas los puntos de intersección de ambas superficies, ¿no? Como vemos ahí, ¿no?